Buenas, y como hoy es miércoles, como es miércoles, es muy poco probable de que sea sábado. Bienvenidos a Bohemia de Lecturas Humorísticas, hoy con Daniel Tocayo, ¿no? Daniel Samper Pisano, humorista, escritor colombiano. Esto se llama, el libro se llama Breve Historia de este puto mundo. Repasa toda la historia del mundo, de la humanidad, así en manera cómica. Luego vamos a leer solamente el primer capítulo, el origen. El estrepitoso origen del universo. Es fácil imaginar cómo era nuestro pasado, una enorme esfera repleta de seres primitivos, casi todos bichos de una sola o muy pocas células. El bajo pueblo de este planeta primitivo estaba habitado por amebas, algas y microbios, y la aristocracia por lombrices y gusanos. Todos emergían del mar en busca de un lugar donde instalar su hogar y mantener a sus hijos. No había nada más. Agua salada, rocas y estas criaturas asquerosas y elementales. Ese fue el pasado de este puto mundo. Pero hubo un pasado antes del pasado, un antepasado. Imaginar ese antepasado sí resulta cosa bien difícil, porque hay muchas y muy contradictorias teorías. Unos dicen que antes de que surgiera el mundo existía un enorme vacío, es decir, no había nada, cero más cero. Y de ese cero, de esa nada, de ese vacío provenimos ¿cómo? No lo explican. Otros afirman que, por el contrario, no existía un vacío, sino un enorme despelote. Es decir, muchas cosas, pero completamente desorganizadas. Hagan en cuenta el armario de una chica de 15 años o los archivos de la administración de impuestos cuando una víctima exige que se rectifique un error. En la antigüedad, los humanos intentaron explicar el origen del mundo acudiendo a la religión, pero la religión tampoco ofrecía respuestas coherentes. Cojan ustedes la Biblia, por ejemplo, algunas versiones afirman que en el principio fue el caos. Otros afirman que no había nada en la tierra. Es decir, según la traducción del Génesis a la que se acude, antes de este puto mundo solo existía el vacío o, por el contrario, reinaba el caos. Pero eso no es lo más grave. Otras versiones de la Biblia aseguran que en el principio fue el verbo. De modo que ya son tres los candidatos, la nada, el caos y el verbo. ¿Cuál verbo? ¿Y conjugado cómo? Los teólogos afirman que el verbo es Dios. Luego el verbo ni siquiera es un verbo, sino un sustantivo. Los teólogos no solo se aventuraron con la gramática, sino con la arqueología. Estos eran sus cálculos de primorosa exactitud. Sobre la historia del planeta, el hombre, llamado Adán, nació en el año 4004 a.C. El diluvio universal, aquello del arca de Noé y esas historias, tuvo lugar en el año de 2348 a.C. y en 1571 a.C. nació Moisés. Ante la confusión religiosa, conviene acudir a la ciencia, y la ciencia está de acuerdo solo en unos pocos puntos. Primero, que la edad de la Tierra puede fijarse en unos 10.000 millones de años, aunque lo malo es que no hace mucho la ciencia hablaba de 3.000 millones de años y luego pasó a 5.000 años. Así funcionan las gangas en las agencias de viajes, ¿eh? Que al final cuesta el doble porque no incluyen desayunos, impuestos ni derechos de inodoro, de baño. Pero es deprimente que ocurra en el terreno de la ciencia. En fin, con unos miles de millones menos o unos miles de millones más, ya sabemos que el mundo es viejísimo. Dice también la ciencia que todo se originó en un Big Bang. Intentamos explicarlo. El Big Bang fue una explosión formidable, extraordinaria, que se alcanzó a oír en Somalia, Siberia y otros lugares que ni siquiera habían sido fundados todavía. Fue algo repentino, el espacio interestelar estaba completamente vacío, o por el contrario lleno de elementos caóticos, y de pronto, ¡pum! Nadie sabía qué había pasado, porque no había nadie. Me explico. Es como si una persona vieja o bueno, cualquier persona, viaja en un globo aerostático, oye una explosión y sus últimas palabras mientras se precipita a tierra son: ¿de dónde vendrá ese sonido? ¿De dónde vendrá ese ruido? ¿Qué provocó el tremendo estallido? Se pregunta en forma similar la ciencia y nos preguntamos todos. La versión más aceptable
es que se trató de un choque de planetas. Sí, mucho más grandes que nuestro infeliz globo terráqueo. Planeatotes, planetazos, planetérrimicos. Uno de estos monstruos se dirigía a un lugar del universo y el otro se le atravesó. Es inaceptable que, siendo el universo infinito, los dos idiotas echaran y acabaran estrellándose con todo ese espacio allá arriba. Y que lo hicieran justamente donde estaba reservado el espacio para nuestra llegada. Y repito, aún más insólito fue que chocaran tratándose de cuerpos celestes titánicos, gigantescos. Aquí no cabe aquello de lo siento, no lo vi venir. En ese momento sonó el teléfono móvil. Y lo contesté. Qué vergüenza, estaba distraído. Señora gente, tenga en cuenta que había poca luz, allá arriba, el universo, del espacio, de la galaxia. Tampoco se ha establecido cuál de los dos llevaba la vía. ¿Acaso la Vía Láctea? ¿Y cuál se le corresponde indemnizar el universo por las calamitosas consecuencias que dejó el choque? El caso es que se produjo el percance y así como salta chatarra de un encontrón de automóviles, saltó una bolita despreciable de agua salada y roca dura que, pasados millones de años, se convirtió en este puto mundo. Ahora bien, se preguntará el lector, ¿de dónde salieron los dos hiperplanetas desmadrados e irresponsables a lo que debe achacarse el Big Bang? Eso ya es materia de otro libro, pero el enredo tiende a confirmar que en aquel tiempo esto era un verdadero caos. Sigue siendo un verdadero caos. Aprovechemos la ocasión para plantear y descartar la tesis de que la Tierra es invento de unos seres extravagantes que habitan en otras latitudes, espaciales, marcianos, venusianos, apostadores de Las Vegas, qué sé yo. Lo primero que conviene decir es que, por bárbaros que fueran esos extraterrestres, difícilmente se les ocurría inventar un planeta cuyos habitantes intenten exterminarse entre sí cada vez que le dan la oportunidad. Y lo segundo es que esos extraterrestres no existen. He consultado en publicaciones muy serias y salvo los cómics de Superman y las películas de Spielberg, ninguno atribuye la menor credibilidad a esas historias de marcianos, naves interplanetarias y comunicación con ciertas criaturas de otras galaxias. Mucho menos puede pensarse que unos seres que no existen pudieran fundar nuestro planeta. Y gratis. Me considero un escéptico informado y culto y solo creería que estos sujetos son reales y tienen algo que ver con este asunto el día en que un individuo de color azul con 4 pares de orejas, hocico de jabalí y antenas rosadas en forma de tirabuzón se presente y me diga: soy un marciano, provoqué el Big Bang y aquí le traigo la grabación para que vea que no miento. Mientras esto no ocurra, adhiero a la tesis del planeta que se atravesó a otro cuando el semáforo estaba en rojo. Y breve historia de este puto mundo. Seguiré haciendo más lecturas en esta bohemia de lecturas humorísticas, que este libro tiene mucho de qué dar. Se me va a botar el café, creo. Chao, chao.